Buenos días, soy Alex Ferrer, bienvenidos. Es un privilegio para mí poder presentar a dos de nuestros principales y mejores oradores. Me ha resultado muy difícil encontrar un resumen o poder hacer un resumen de toda su experiencia. Bien, antes de presentarlos, me gustaría deciros que acaban de aterrizar a las 8 de esta mañana, así que es un honor que estén aquí. Les agradecemos muchísimo el esfuerzo que han hecho para poder estar hoy aquí y compartir su experiencia. Por favor, portaos bien porque no han dormido demasiado. Bien, tenemos a Susan Shu, que es decana en la Universidad de Cornell, y luego tenemos, y también es profesora en la escuela de Dyson School of Applied Economics and Managers. Ha llevado a cabo distintos cursos en la Universidad de Chicago, en el UCLA. También es una profesora asociada de investigación en la UCLA Medical School. Y también trabaja para la Mesa de Protección del Consumidor. Tiene un grado de la Universidad de Chicago y también otro graduado y un máster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cornell. Ya puedo respirar. She has given us amazing work like Ha hecho muchísimos trabajos como la publicación de Más allá de los nudges. Muy buen trabajo, muy buena contribución. Y luego tenemos a Stephen Shu, que es profesor de Economía Conductual Práctica en la Universidad de Economía Aplicada y Gestión, y también es el director del máster CEMS, el máster en Dirección Internacional. Lleva más de 3 décadas de experiencia en el sector industrial. Shu es reconocido por haber sido el pionero en la incubación de algunas de las primeras ideas comerciales en materia de economía conductual a nivel mundial. Bien, antes de trabajar en economía conductual, trabajó en Nortel y también trabajó como consultor en PRTM, que ahora forma parte de PwC. Tiene un doctorado de la Universidad de Londres y un MBA de la Universidad de Chicago. Y tiene también un máster en ingeniería y un grado en la ingeniería eléctrica por parte de la Universidad de Cornell. among his work also También nos ha podido permitir encuadrar la terminología para tener también ahorros, y seguramente el señor Avellano decía que podíamos a lo mejor ahorrar 35 a la semana o 5 al día en vez de 120 al mes. Eso forma parte de su trabajo. Y también hemos convencido a gente, a clientes, para que trabajasen con nosotros gracias a él. Así que muchas gracias, y es para mí un privilegio presentaros a Steve y a Susan Shu. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos y a todas por recibirnos. Estamos encantados de estar aquí, y además de simplemente bajarnos de un avión esta mañana, esta es una de las primeras charlas que hemos dado juntos. Así que vamos a ver qué tal va el tema. Puede que salga muy bien o puede que sea un desastre, pero bueno, crucemos dedos. Así que vamos a hablar de la economía conductual y vamos a tratar de mostraros la perspectiva académica, que es con lo que yo empezaré, y luego Steve va a cubrir la parte aplicada. Todas estas décadas de experiencia trabajando con este tipo de unidades conductuales y empresas, él va a poder pensar en muchos de los temas de los que hemos estado escuchando hablar en el último panel acerca de cómo hacemos que las organizaciones adopten las ciencias conductuales, y así podremos llegar a crear una BDO. Y voy a empezar con la parte académica. Y os voy a ir llevando de la mano por un poco de lo que hemos estado haciendo dentro de la literatura académica en este espacio. Obviamente ya conocéis muchas de las cosas que ya han sucedido, y voy a mostrar mi primera diapositiva. La literatura de investigación empezó en los años 70. Nosotros estamos haciendo un poco una reingeniería. Estamos hablando desde el principio todo lo que era el análisis de la toma de decisión, y después empezamos a trabajar en las intervenciones y los nudges
y la arquitectura de las opciones y empezamos a pensar en problemas muy específicos y comportamientos muy específicos en los que podíamos tomar esa lista de juicios y de decisiones y de sesgos y enfoques y pensar en por qué las personas están tomando las decisiones que toman y cómo podemos empujarles un poquito, nudge them hacia la decisión correcta. Y eso es lo que yo enseño muchas de las cosas con respecto a lo que sabemos y estas son algunas de las cosas con las que estaréis familiarizados, dado que habéis leído gran parte de los artículos de este espacio. Esto se lo robé a un colega. No sé si habéis visto este libro, que es el último paso a la hora de implementar las ciencias del comportamiento en las organizaciones y en los espacios políticos de Dilip Soman. Y entonces estas son las herramientas de Nudge. Y estamos evolucionando hacia otro punto. ¿Hacia dónde quiere ir la literatura académica? Pues podríamos decir que gran parte de lo que hemos tratado de tener en cuenta es también el contexto de la situación. Las intervenciones o las herramientas que funcionan en un entorno pueden no necesariamente funcionar en otro entorno. Y tenemos que tener en cuenta la situación también. Y también hay otra pieza del puzzle, que es que las situaciones reales, y de esto se ha hablado en el panel que hemos visto anteriormente, que hablaba de lo difícil que es implementar las ciencias del comportamiento en las organizaciones, es que las organizaciones son muy complejas. Están determinadas por múltiples factores, pasan cosas muy distintas que influencian los comportamientos y tratar de resolver eso con una única intervención a menudo no es la forma más sencilla de hacerlo. A los académicos les encanta estudiar casos en los que hay un único enfoque, como en la psicología, en las que no tenemos distintos mecanismos, pero en la vida real hay múltiples mecanismos. Entonces, ¿cómo pensamos en eso? Pues Eric Johnson tiene un libro estupendo sobre los elementos de las decisiones que habla de ese contexto situacional y lo importante que es entender exactamente cuál es el contexto completo en el que operan las personas. Y desde ahí, la otra pieza que para mí es muy interesante y que es uno de los siguientes pasos, una de las siguientes fases en las que muchos de nosotros trabajaremos, es tratar de personalizar la situación. Y hablaré un poquito más de eso más adelante y por qué es tan difícil estudiar las intervenciones personalizadas. Y de nuevo pasamos a Eric Johnson, que tiene un artículo estupendo con Dan Goldstein y con otros que se publicó en la revista de Harvard y que habla de, por ejemplo, los defectos personalizados y en masa. El concepto de hacer que alguien tome una decisión determinada, cuándo se puede utilizar una talla única y cuándo hay que personalizarlas. Bueno, pues parece ser que ese tema de la personalización realmente es muy difícil de resolver, así que voy a tratar de daros algunos ejemplos específicos sobre estos tres temas. A ver, aquí tenemos todo lo que son las intervenciones con un único objetivo para el cambio comportamental. Esto es con lo que estamos todos familiarizados. De esto habla Nudge y de esto habla gran parte de la investigación sobre las ciencias del comportamiento y muchas de los artículos y libros se centran en esto. Y aquí vemos un comportamiento determinado de un consumidor, de un empleado o de un ciudadano, de un individuo. Y queremos de alguna forma ajustar ese comportamiento y creamos una intervención para tratar de cambiarlo. Los ejemplos que voy a utilizar son ejemplos que vienen de la literatura con la que llevo trabajando muchos años, que son todos lo que es el psychological ownership, es decir, propiedad psicológica. Y uno que preparamos hace unos años se centraba en lo que llamamos la tragedia de lo común. Es una idea en economía de que si tenemos algo que es de todo el mundo, es decir, la propiedad compartida, es difícil que la gente se responsabilice y lo cuide. Entonces, por ejemplo, todo lo que son las comunidades, las propiedades que pertenecen a una comunidad o que son de todo un pueblo, y luego las soluciones tradicionales que son la ejecución o el castigo o establecer o aprobar leyes para el cuidado de esos espacios. Llevo trabajando en este entorno desde hace tiempo y el comportamiento de los consumidores. No sé si conocéis el efecto de endowment, es decir, que cuando eres el propietario de algo lo valoras más. Bueno, pues nosotros hemos trabajado en esta sensación y queremos saber si tiene que ser una propiedad legal o si simplemente cuando tienes una sensación o psicológicamente sientes que eres propietario de algo vale también. Y esto era una extensión de esto en un contexto muy complicado en el que no hay propiedad legal en absoluto porque es un espacio público. Bueno, pues utilizando la propiedad psicológica y las intervenciones realizadas en ese espacio hemos podido hacer las cosas como, por ejemplo, que la gente cuide mejor un lago y que recojan la basura que hay en el lago, que contribuyan más a los espacios públicos.
algunas de las intervenciones que existen en este espacio, ideas como invertir en ti mismo, en el objeto, tener control sobre el medio ambiente, tener más conocimiento al respecto, termina haciendo que aumente esa propiedad psicológica o esa sensación psicológica de propiedad. Y entonces al final creamos ese tutelaje o la gente quiere cuidar los espacios públicos. Otro artículo que vamos a publicar este año o a lo mejor a principios del año que viene, que es algo que está ahora mismo en imprenta. Lo llevamos a todo lo que es el contexto de la hotelería y decidimos utilizar ese concepto de la propiedad psicológica y teníamos a uno de los ponentes que hablaba del sector inmobiliario. Bueno, pues pensemos en un hotel. El estudio lo hicimos en un hotel. Esto era un hotel del campus de una de nuestras universidades. Cuando la gente hacía el check-in podían escoger la habitación en la que se iban a quedar y es un poco distinto a que te asignen una habitación. Entonces ahora la gente siente que es un poco más propietaria de su habitación porque la han escogido. Después miramos a ver cómo cuidaban la la habitación, si la mantenían limpia y vimos que simplemente escoger la habitación hace que tú te sientas más propietario de la habitación, por lo tanto la habitación está más limpia. Y hemos hecho otras cosas en el sector de la hotelería, porque aumentar esa sensación o ese sentimiento psicológico de propiedad puede hacer que la gente tenga todos estos comportamientos y que tengan una mayor fidelidad o lealtad hacia la cadena hotelera. Son distintos ejemplos y vemos que son situaciones en las que podemos utilizar una talla única, por así decirlo, un concepto de talla única. Lo podemos utilizar para cualquiera de las personas que entran en el hotel y ver ese cambio de comportamental. Pero esto obviamente es un mundo muy especializado en el que el comportamiento es súper conocido y es muy específico y solamente sucede una vez. Pero ¿qué pasaría si nos introdujésemos en el mundo de la salud? Esto también era una decisión única, es simplemente una decisión. Estábamos trabajando en la Universidad de Los Ángeles, era para todo lo que es cribado de cáncer de colon y estábamos tratando de hacer lo siguiente. Has sido seleccionado, es decir, esto es para un cribado de cáncer. ¿Cómo quieres cuidar tu kit de cáncer? Las mismas ideas se han utilizado también en el espacio de vacunación, de tu vacuna te está esperando, tu vacuna para la gripe te espera. Pero estas son decisiones en las que queremos darles solamente una opción para cambiar el comportamiento. Y ahora vamos a pasar al contexto y nos vamos a quedar en el espacio espacio sanitario. Vamos a pensar en cuando empezamos a ver los problemas de salud más importantes, de mayor magnitud, se convierte en algo mucho más complicado porque no es como pedirle a alguien que se ponga la vacuna o que se haga un cribado de cáncer. Ahora estamos tratando de cambiar el estilo de vida de la gente durante un periodo de tiempo largo y el trabajo que hicimos en este espacio fue pensar, por ejemplo, en las enfermedades crónicas. Pensad en una enfermedad crónica como, por ejemplo, presión arterial, por ejemplo, alta presión arterial. Normalmente si una persona es diagnosticada con uno de esos desafíos de salud, ahora tienen que cambiar su comportamiento todos los días durante varios años y mantener ese comportamiento. Y eso es muy difícil de hacer, ¿verdad? Porque no es una cosa que se hace de una vez y ya está. Tienes que pedirles que hagan lo mismo una y otra vez. Y además, teniendo en cuenta el contexto, hay varias barreras que se oponen, que se imponen en ese camino. Y entonces estábamos pensando en las enfermedades crónicas, todos los sesgos y todas las cosas que pueden afectar a las personas cuando a lo mejor tenemos distintos tipos de intervenciones, distintas fases y cómo hacemos que la gente controle esa enfermedad crónica. No lo vamos a ver en detalle, pero este es el tipo de desafío que se complica bastante, se lía mucho y a los académicos no les suele gustar estudiar esto porque hay tantos factores que se dan que es difícil decir simplemente, bueno, pues vamos a hacer una cosa y vamos a ver si eso tiene un impacto o no en la toma de decisión, porque ahora hay muchas otras cosas que tenemos que considerar. Cuando tratamos de trabajar con este tipo de problemas y hemos trabajado con la presión arterial, la pérdida de peso y otros temas que entran dentro de esta categoría, tendemos a lanzar 1000 opciones al problema al mismo tiempo, tratar de cambiar un comportamiento con tantos medios como sea posible. Para vosotros que estáis trabajando en espacios cerrados, podéis hacerlo, podéis hacer distintas intervenciones al mismo tiempo. A los académicos les pone muy nervioso cuando eso pasa porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando y cuál es la psicología que se está considerando, pero así es como realizáis el cambio. Y algunas de las cosas que hemos hecho para un comportamiento más saludable es jugar con la motivación, por ejemplo,
ejemplo, un pago para si se obtienen resultados, si se cambia un comportamiento y que se convierta en una costumbre, es decir, el mismo comportamiento durante mucho tiempo. El último punto que quería abordar antes de darle la palabra a Steve es que las intervenciones personalizadas por barrera es interesante, y esta es la parte en la que las cosas se complican mucho desde una perspectiva empírica en cuanto a cómo lo comprobamos, cómo lo comprobamos. Y voy a explicaros por qué es tan difícil. Bueno, estamos ahora mismo estudiando todo lo que son las decisiones de jubilación. Una vez que la gente ya ha ahorrado para su jubilación y llegan a la edad de jubilación, ahora tienen que empezar a gastarse ese dinero. Es un tema en el que llevo trabajando desde que hice mi disertación, y es un tema peliagudo porque en realidad pasan muchas cosas y hay una gran parte de psicología que está involucrada, están las emociones, está ese sentimiento de pérdida, se introducen muchos factores, y otros aspectos de esa decisión es que tienen que ser súper personalizados porque cada decisión es diferente. Así que en cuanto al tema del ahorro, cuando queremos que la gente ahorre para la jubilación, es algo que la mayoría de la gente considera interesante, quieren ahorrar para su jubilación, es decir, los individuales, los empleados quieren ahorrar y el empleador también quiere que ahorre para su jubilación. Los servicios financieros, los bancos, los fondos de inversión, obviamente también quieren que ahorren para su jubilación. Todo el mundo se mueve en la misma dirección para este mismo objetivo. Y entonces es mucho más fácil que todo el mundo esté en el mismo barco con estas intervenciones. Y en este caso, y puede haber una talla única, por así decirlo, pero en la parte de la desacumulación hay tantas diferencias personales que tenemos que tener en cuenta que es muy difícil tener una talla única que valga a todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta las expectativas vitales, tenemos que tener en cuenta la familia y su composición, tenemos que tener en cuenta qué tipo de trabajo tiene o profesión tiene el individuo, si está casado, si no está casado. Este tipo de cosas pueden influenciar los resultados. Así que aquí vemos un pantallazo de la Oficina de Protección del Consumidor para la que trabajo en Estados Unidos, que tienen una herramienta con la que les he ayudado para tratar de hacer que la gente empiece a pensar en algunas de las compensaciones al final de este nivel. Y dado que son influencias a nivel individual acerca de cuál es la decisión correcta en este espacio, tenemos que pensar, las intervenciones tienen que ser más personalizadas para cubrir las necesidades de cada individuo, porque no podemos empujar a todo el mundo a hacer exactamente lo mismo en este espacio. Pero, y aquí es donde se convierte en algo complicado, probar distintas intervenciones de forma simultánea, teniendo en cuenta las diferencias individuales que tenemos que entender para personalizar esas intervenciones desde un punto de vista estadístico, es súper complicado, es muy lioso. Y os voy a dar un ejemplo específico de un estudio que realizamos hace unos años que se ha publicado recientemente. Estábamos viendo las decisiones de seguridad social en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de una situación que es parecida a un plan de pensiones nacionales, lo que utilizan los Estados Unidos para ayudar a la gente que se jubila. Hay distintas decisiones que hay que tomar y la más importante es cuándo quieres empezar a cobrar tu pensión. ¿Quieres empezar pronto a los 62 o quieres empezar hasta los 67, 68 o esperas hasta los 70? La cantidad de dinero que vas a recibir va a cambiar dependiendo de la opción. Entonces hay ahí un tira y afloja, ¿verdad?, entre la fecha en la que empiezas a cobrar y el dinero que cobras. Y entonces mucha gente, cuando piensa en general en la situación, están pidiendo que se les paga demasiado pronto. A veces tienen unas decisiones, tienen unos argumentos muy válidos para querer cobrar, por a lo mejor consideran que tienen una esperanza vital más corta, o a lo mejor no han podido ahorrar durante mucho tiempo, tienen que dejar de trabajar y entonces quieren empezar a los 62. Pero empezamos a ver cuáles son las intervenciones que podíamos tratar de poner en marcha y podíamos a lo mejor cuadrar la intervención con el individuo. Entonces, tenemos una intervención específica para aquellos que tienen miedo de perder o aquellos que podrían esperar hasta más tarde. Hay una intervención mejor para ellos. ¿Cómo lo customizamos? Y entonces, en este artículo consideramos 13 intervenciones distintas. Las voy a poner aquí rápidamente, no las voy a explicar en detalle. Simplemente tratamos de jugar con el encuadre, con las normas sociales. Tratamos de utilizar mensajes que les hicieran pensar en su futuro, distintos tipos de mensajes informativos y también mensajes con reflexiones. Uno de mis favoritos es un mensaje
de arrepentimiento, me arrepiento de no haber tomado esta decisión. Bueno, el de arrepentimiento a lo mejor funciona para las personas que son impacientes. A lo mejor tener descuentos, a lo mejor no valoran mucho el futuro y que quieren pensar en el presente y hay que forzarles a pensar en el futuro. A lo mejor esta intervención funciona mejor para ellos o a lo mejor la de encuadrar es mejor para alguien que tiene miedo a perder, a la pérdida. Pero cuando haces un estudio como este con 13 intervenciones distintas y con un montón de diferencias individuales y distintas mediciones, entonces ahí tienes que ver estadísticamente cuáles son las interacciones de todas estas y empiezas a verte en una situación problemática porque estás comprobando distintas hipótesis al mismo tiempo y entonces esto aumenta la necesidad de la solidez estadística para saber si hemos tenido impacto o no. Entonces hemos visto que las intervenciones a escala global funcionan algunas mejor que otras. Hemos visto que hay diferencias individuales que son más importantes que otras. La paciencia, por ejemplo, es una muy importante, el conocimiento financiero también, en cuanto al miedo a la pérdida también, aunque en algunos de los... aquí hemos visto que no tenía mucha importancia, pero en otros estudios hemos visto que sí que la tenía. Pero cómo se unen unos a otros, Línea lo explicó ayer, algunos de sus colegas han hecho estudios enormes sobre la vacunación, donde pueden utilizar a millones de personas que están recibiendo una vacuna de la gripe y han podido hacer un poquito más, pero ese es el tipo de información que necesitamos para hacer este tipo de proyectos. Así que es difícil para un académico el poder llegar al punto en el que claramente podemos decir sí, si haces que alguien se siente ante ti y es una persona que es impaciente, pues entonces deberías utilizar esta intervención para ese cliente frente a otros clientes que entrarán en tu sucursal más adelante y que lo que tienen es miedo a la pérdida. Y por último, las ideas con las que quiero que os quedéis es que empezamos con una talla única para comportamientos que son únicos, es de una sola vez, tomar la decisión una sola vez. Ahora estamos empezando a pensar en otras intervenciones en las que hay otro contexto, otras decisiones que se impactan por otras decisiones que toman otras personas y al final yo creo que el objetivo, que es súper importante, es que las intervenciones personalizadas son muy difíciles de comprobar. Estamos empezando a conseguir datos, grandes sets de datos para poder aprender y con Machine Learning y con la inteligencia artificial vamos a poder avanzar mucho más de lo que hemos podido avanzar hasta ahora y para crear esas intervenciones personalizadas. Y ahora le voy a dar a mi Costillo la palabra para que continúe con la presentación. Y muchas gracias, Susan. La verdad es que has hecho un trabajo estupendo. Muchas gracias. No, ella... Está claro que de los dos, ella es la que más vale. Bueno, la verdad es que es estupendo el poder ver las innovaciones y todo lo que son las ciencias del comportamiento, desde las intervenciones únicas hasta la personalización. Nos ha dado una visión general estupenda. Y ahora pienso, ¿en qué me voy a centrar yo? ¿De qué voy a hablar? Bueno, pues cómo pasamos de la ciencia a la aplicación en los negocios. Y soy consciente de que la gente se encuentra en distintas fases de este recorrido. Así que pensé, bueno, pues yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tratar de daros una imagen volviendo hacia atrás, a cuando empezaron las cosas. Y voy a aprender de las distintas fases y voy a tratar de unir todos los puntos para hacer la imagen. Y quiero empezar con un poco la leyenda, ¿no? Con cómo se empezó todo, con el libro de Nudge en el 2008 y cómo tuvimos esta evolución industrial y cómo todos estos desafíos empezaron a formarse y qué hicimos al respecto. Entonces hay distintas fases que he querido mostrar aquí. Primero teníamos la fase de los pioneros. Esto fue después de que se publicase el libro. He mencionado la empresa con la que trabajaba en aquel momento, Allianz Global Investors. Teníamos distintos asesores como Richard Thaler para tratar de empezar esta iniciativa. En aquel momento era un poco como un esfuerzo uniforme en el espacio comercial. Había muchas empresas también del sector público, pero me gustaría sobre todo hablar de algunas de las cosas que obtuvimos de esa fase. La segunda fase de la que quiero hablar es la fase de la especialización, que no es diferente a lo que hemos visto en la evolución de consultoría de los años 50. Cuando las organizaciones independientes empezaron a recabar información de expertos. Y hemos visto muchas cosas así en esa especialización. Los consultores eran un tercio del número de los países que estaban haciendo
proyectos de ciencias del comportamiento y tenían unidades de ciencias del comportamiento. También se empezaban a iniciar estos programas de ciencias del comportamiento en las facultades. Después tenemos la fase de estrategia de cartera. Lo que yo estoy viendo con algunas de las organizaciones en realidad es que están empezando a introducir cosas que no vienen necesariamente del espacio de las ciencias del comportamiento, sino que están mezclando lo que es la gestión con ciencias del comportamiento. Y yo creo que esto nos puede ayudar a llegar al siguiente nivel dependiendo de dónde nos encontremos en nuestro recorrido personal. Voy a empezar con la fase pionera. Bueno, ¿cuáles son las cartas que se les dieron a las empresas en este espacio? Bueno, pues tenemos aquí las de picas y estos son los facilitadores. El libro Nudge le dio una terminología a la gente. Muchas de las empresas que empezaban a hacer cosas tenían ese problema. Veíamos que pequeños cambios podían hacer un gran cambio y por eso era importante hablar del ROI y teníamos ejemplos de nudging en el sector público también. Algunas de las cosas que se hicieron que no eran puntos fuertes, sino debilidades, sería el 2 de corazones. Teníamos obstáculos como que el hecho de que había pocos modelos. ¿Cuáles fueron los bebés que se crearon? Bueno, pues estaba la noción de el director de comportamientos en las empresas. El CBO creo que es algo que no se ha convertido en algo universal en Estados Unidos, no se ha convertido en algo universal en Estados Unidos, pero sigue estando presente. Y luego estaba la noción de la auditoría comportamental y es en lo que me quiero centrar. Bueno, el ejemplo de Allianz Group Investors, y volvemos hacia atrás. La pregunta era cómo Allianz se podía convertir en un agente más relevante en la cadena de valor. Entonces os voy a hacer una clase introductoria sobre esta industria. Allianz lo que hacían era inversiones en fondos de jubilación. Y por último estaban los empleados de las empresas, que estaban al final de la cadena de valor. Están obviamente gente como Voya y Prudential, que lo que hacen es proporcionar las inversiones y la plataforma. Después están los asesores en el medio y que dan obviamente consejos a los empleadores, como Pfizer, una empresa farmacéutica, o Publix, que es una empresa que se dedica a la venta de productos de alimentación. Y en realidad los asesores lo que hacían era utilizar unas herramientas de auditoría del comportamiento para poder planificar la ayuda que les prestaban a los empleadores. Y solamente se pensaba en los empleadores, pero yo creo que habría que pensar en todas las partes interesadas con las que trabajamos, sobre todo en la fase de la personalización. Hay empresas que no proporcionan los datos porque no se fían de cómo lo vas a utilizar, pero es que la auditoría comportamental se puede hacer y para que se haga tienen que permitirnos ver los datos para que haya una personalización. Entonces yo creo que estas auditorías comportamentales se podrían aplicar de forma más amplia, pero la auditoría comportamental, esto es algo que Shlomo Ben-Artzi ha creado, pero en cualquier caso lo que tratábamos era de unir los resultados con los obstáculos a los que nos teníamos que enfrentar. A lo mejor ya estáis familiarizados con esto, pero quería simplemente mostrarlo para que todos estemos hablando de lo mismo. Pensamos en los resultados en este caso. Teníamos los resultados para los empleados y los empleadores, que la gente participe en los ahorros y que se invierta correctamente. Y después teníamos todos los obstáculos de comportamiento que hemos categorizado dependiendo de su potencia, como por ejemplo la inercia o que la gente quiera participar, que la gente conozca la arquitectura. Este es uno de los más poderosos. La inercia era uno de los obstáculos. También el miedo a perder dinero, y esto es muy específico, y así es como lo hemos formulado. Y hemos hecho una auditoría en 9 áreas distintas. Y esto realmente es un marco general. Hemos incluido entonces la inercia, el miedo a la pérdida y la miopía. Entonces, esta es la herramienta y tenéis que recordar que Allianz se encuentra al principio de la cadena. Estas auditorías las proporcionaban los asesores de los clientes, que no saben nada de ciencias del comportamiento. Los empleadores tampoco tienen por qué saber de la ciencia del comportamiento y solamente lo que quieren es motivar cambios en los empleados. Entonces teníamos que crear una herramienta que pudiese ser utilizada por gente que no había recibido formación en ciencias del comportamiento. Y entonces teníamos 23 preguntas para preguntar por un plan de jubilación. Explicábamos cómo funcionaba y cómo encuadraba con su
plan, ¿no? Y entonces teníamos 3 fases, teníamos la auditoría, teníamos la caja de herramientas y por último podíamos ver el éxito del plan. Y entonces primero cubríamos la columna de la inercia y básicamente la gente ahorraba y entonces la pregunta era ¿cuál es normalmente queríamos saber cuál era el nivel de recomendación, cuánta gente les recomendaba meterse en el plan. Las segundas preguntas era cómo se presentaba el menú del fondo, y en las ciencias del comportamiento hay siempre este efecto de la primacía, es decir, lo primero que está en la lista es lo que es más importante, y normalmente este plan tenía presentado su fondo como que era el último fondo y por eso escogieron ese en vez de poner el fondo más adecuado para la población objetivo. Estos eran el tipo de preguntas que planteábamos y también hacíamos preguntas sobre los resultados y al final veíamos cuáles eran sus resultados y cuál era el proceso para conseguir un indicador en cuanto a las mediciones. Esto era básicamente lo que hacían. Y luego recomendábamos los cambios al asesor, así lo hacíamos, qué es lo que podéis hacer para mejorar vuestro plan, para mejorar los resultados. Luego medíamos los resultados. Este es un caso en el que la tasa de participación era 45 antes del plan y 87 después. Es decir, que no se triplicaron los ahorros. Mis matemáticas nunca han estado muy afinadas, pero encima no he dormido. Y era también para saber cómo estaban seleccionando los fondos, si lo hacían adecuadamente. Entonces, bueno, creo que tenemos que empezar a lanzar el mensaje de que la auditoría comportamental es algo que deberíamos utilizar con generosidad. No se utiliza lo suficiente, deberíamos hacerlo más. Y a menudo hablamos de experimentos en las ciencias del comportamiento, pero creo que se nos olvida un poco otros aspectos de la investigación y otras cosas que hacemos que no son intrusivas. Y yo creo que la auditoría comportamental es una forma muy fácil y muy poco intrusiva que se puede utilizar y que deberíamos utilizar con muchas más poblaciones, con muchos más partes interesadas. La siguiente fase es la especialización. Bueno, ¿cuáles son las cartas que le han dado a las empresas? Pues recursos capacitados, más programas de másters, más asesores, hay más empresas especializadas, hay más puntos en los que ya se conoce esta situación en la industria. Y luego, ¿cuáles son las debilidades? Bueno, hay gente que está demasiado segura y piensa, bueno, siempre podemos leer algún libro. O luego tenemos esa transferencia de que los nudges son simplemente parches fáciles y rápidos que no requieren esfuerzo. Y estas son cosas que todavía a día de hoy oímos demasiado. Y tenemos que tratar de evitar esa forma de pensar de, no, pues voy a leer estos libros tan populares. He hablado con 3 empresas en las últimas semanas, decían, no, toda nuestra gente se ha leído este libro sobre ciencias del comportamiento, así que, bueno, ya está, hemos integrado las ciencias del comportamiento en la empresa. Y no quiero meter la sonda más, pero bueno, es la situación en la que nos encontramos. Bien, los bebés creados durante esta fase de especialización. Bueno, pues pensar rápido y despacio nos daba un poquito más de psicología. En 2011 también teníamos los marcos de diseño Nudge, que consideraban específicamente el nudge como la unidad de observación que podía observarse. Luego marcos como el marco puede ser, es decir, capacidad, oportunidad y motivación. Había que cambiar una de estas palancas para cambiar el comportamiento. Creo que lo menciono porque ahora consideramos que el comportamiento es algo mucho más central que el nudge, que ese empujoncito. Pero ahora hay muchos más marcos que consideran las cosas desde un enfoque distinto. Pero creo que es importante reconocer que hay distintos enfoques, distintas lentes, que no son distintos puntos de vista. No hay tantos puntos de vista distintos. En el espacio de estrategia y en el espacio competitivo teníamos un montón de marcos, de precios, de la matriz del crecimiento de la cuota de mercado, etcétera. Bueno, pues las ciencias del comportamiento también pueden tener todos esos marcos. Son distintas lentes con las que observar la realidad y creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Luego tenemos los equipos de ciencias del comportamiento, las personas que ahora ya se han presentado y que han podido elevar el nivel de la situación en Estados Unidos. Bueno, y entonces éramos mucho más conscientes de la complejidad de la arquitectura del comportamiento. Esto es algo que normalmente enseño, es un marco en el que organizo
la arquitectura de las decisiones y de las opciones, cambiar la forma en que se presenta la información. Hablamos de personalización, de gamificación, hablamos también de la arquitectura del pensamiento. Es algo que utilizo como algo especial porque cuando estamos tratando de tener un pensamiento lento es un proceso totalmente distinto, como por ejemplo decisiones de final de vida. ¿Qué vamos a hacer durante la jubilación? Es un pensamiento más en profundidad y opción A o B. Y entonces este es un marco que yo enseño. Y luego creo que con el tiempo hemos empezado a aumentar el conocimiento con respecto a lo que funciona y cuál es el efecto general. Mostré la foto anterior de la arquitectura y un metaanálisis sin tener que observar las cosas en demasiada profundidad, pero normalmente estos cambios tienen efectos más importantes que cuando hay solamente información, pero en cualquier caso está siempre ese nivel de personalización, el aspecto de la personalización. Es necesario porque hay cosas que son muy heterogéneas y los efectos van a ser más pequeños, así que yo creo que esto es algo que hemos empezado a investigar. Bien, tenemos las ciencias del comportamiento como una ciencia popular. Tenemos que salir de esto, ¿no? También de esa idea de los nudges, o sea, el empujón como pequeños parches. Tenemos que cambiar la perspectiva y ver más esos marcos conductuales, esas lentes, seguir métodos, no solo experimentar. A veces puede resultar algo peligroso ese auge de la ciencia de datos, porque parece que solo queremos cosas que seamos capaces de cuantificar. Y veo que esto está ya pasando en algunas empresas. Tenemos que centrarnos en otros tipos de enfoques que vayan a ser más beneficiosos. Bien, esta es a lo que me he referido durante la introducción, con el ejemplo de Acorn, con esa cartera de estrategia. Vemos también a lo mejor bancos más grandes, con unidades grandes dedicadas a ello. En cualquier caso, esa estrategia de la cartera, ¿qué es lo que pasa? Tenemos cientos de equipos dedicados a las ciencias conductuales en distintos sectores. Este sería uno de los facilitadores. Tenemos personas que han trabajado con distintos 3 o más equipos de ciencias conductuales. Y luego, ¿cuáles serían nuestros obstáculos? Bien, pues la economía conductual como una ciencia popular, la complejidad de las organizaciones y luego esa gestión de la cartera del proyecto. Bien, no voy a cubrir cada uno de estos aspectos porque al final cada uno hemos estado hablando un poco de ello, así que vamos a ver simplemente algunas áreas. Este sería un ejemplo de una estructura organizativa con distintas funciones, distintas divisiones y veríamos la intersección utilizando la ciencia y en concreto la experimentación. La idea es trabajar específicamente en determinados ámbitos. Se empezó a trabajar en este sentido y, como se pueden imaginar, la estructura de la organización. A ver cómo explico esto. Tenemos una organización que lo que va a hacer es tener esta visión, que tiene que trabajar con distintos departamentos. Tiene que trabajar con el departamento de marketing, por ejemplo. Y vemos que en algunas áreas es más difícil conseguir la incorporación de esa ciencia conductual. Entonces, bien, ¿qué pasa con esa estrategia de cartera? Pues que depende de los resultados del negocio objetivo. Tenemos, por ejemplo, resultados a nivel de la experiencia de diseño del sitio web, distintos colores. Luego también se hicieron otras cosas en relación con los resultados en materia de decisiones. Se había hecho ya investigación en el pasado y se vio que se podía aumentar una tasa inicial de un 3% a un 6%, e incluso retarse más a llegar a un 7 o un 8%. En cuanto a la tasa de contribución, incluso esto se puede ir aumentando poco a poco, como podemos ver aquí, llegando hasta el 11% en la gráfica que vemos en pantalla. Y luego empezamos a observar otra cosa, ese aspecto de la personalización.
Se redujo la brecha de los resultados entre los ingresos y de las intervenciones. En este caso, nos basábamos en un caso concreto en Estados Unidos. Sabemos que es difícil que se puedan hacer más de 2 o 3 operaciones al mismo tiempo en un banco en Estados Unidos. La noción, por tanto, era hacer algo con lo que la gente se pudiera sentir más identificada. Por ejemplo, ¿cuánto podemos ahorrar, cuántos céntimos podemos ahorrar por cada dólar? Vemos aquí una correlación numérica, algo mucho más alineado con ese concepto del ahorro. Este sería simplemente un ejemplo de cómo se puede aplicar esa personalización. Y luego, la estrategia de la cartera de proyectos también se puede ver de la siguiente manera. Cómo pueden pensar de forma distinta las empresas, qué pueden hacer los neurocientíficos. Tenemos la noción de tener una plataforma de prueba, esa noción de laboratorio y el trabajo en el campo. Y nos podríamos beneficiar de seguir este tipo de trayectoria. Hay veces que uno va a trabajar ya sobre el campo y la ciencia es muy sólida, estamos a gusto con el plan, con lo que hay que hacer. Y para cosas más de vanguardia, pues es distinto, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar en un laboratorio. Tenemos 3, 4, 5 laboratorios. Y luego ya después de años y años trabajando podemos llevarlo al terreno. En cualquier caso, el tener una plataforma de prueba es una estrategia muy útil de la que se pueden beneficiar las empresas. Y luego tenemos otra noción, que es la de tener una plataforma de producto. Algunas empresas dicen que esto pasa solo en el departamento de marketing y que luego se acaba migrando a la experiencia del consumidor. Muchos piensan que empezar con la experiencia del consumidor es muy arriesgado. Y quizás luego se empiezan a hacer pruebas y se ve que no se cumple lo esperado. ¿Qué hacen en ese sentido? Algunas empresas tienen una plataforma de línea de producto. Por ejemplo, pensemos en la plataforma de Volkswagen u otras empresas, por ejemplo, Volkswagen, que fabrican toda una serie de vehículos, prueban esos vehículos en una plataforma y ya luego de ahí se puede seguir expandiendo. Lo mismo puede pasar en otros sectores, en otros ámbitos, como por ejemplo el de las pensiones. Bien. En 2024, las ciencias del comportamiento tienen que seguir desarrollándose. Son como ya el niño se ha convertido en un adolescente. Aquí vemos un puesto de trabajo publicado la semana pasada y ¿qué podemos ver? Algunos puntos se destacan, por ejemplo, la colaboración, que se pueda trabajar en distintos equipos. Luego, métodos cualitativos y cuantitativos de investigación. O sea, no solo hablamos de ciencia de datos, y luego también una gestión de negocio, ese business management. Esto va a ser muy importante para las empresas, para todos nosotros como sector, realmente. Bien, entonces, ¿qué concluyo de todo esto? También basándome en lo que ya ha dicho Suzanne, hablamos de intervenciones de un único uso, intervenciones en un determinado contexto, personalizadas. Luego también tener en cuenta esa ciencia de la práctica versus la ciencia popular. Y luego hay otra noción, que es esa de hacer una trayectoria, un camino a medida en materia de ciencias del comportamiento. Tenemos personas aquí en la sala que han liderado equipos especializados. En cualquier caso, la trayectoria que sigue cada uno es individual. Y hay que saber hacerlo a medida. Muchas veces no sabemos cómo escalar determinados proyectos, ¿no? Y esto quiere decir que no nos limitamos a un único tipo de soluciones. Dicho esto, pasamos ya a las preguntas y respuestas, si es que las hay. Thank you. Excellent. Thank you. Thank you.
Muchísimas gracias por estar aquí, por haber mantenido esa energía a lo largo de toda la presentación. Tenemos varias preguntas que nos envía nuestra audiencia. Para las características individuales que son estables a lo largo del tiempo, ¿no serían estas muy dependientes del contexto y solo temporales? Bueno, voy a responder yo a esto, ya que he abordado este tema. Hablamos de diferencias individuales como si fueran estables, por un lado, es decir, personas, por ejemplo, que tienen una determinada aversión o esa miopía, esos conceptos de los que hablábamos antes. ¿Y cómo probamos esto? Bueno, pues hacemos una prueba al principio, luego volvemos a hacer una prueba meses después y comprobamos ambas medidas, vemos si han cambiado o no. Muchas de esas diferencias individuales que vemos son bastante estables. Luego, por supuesto, hay cosas que cambian en el momento, en función de la situación. Hemos hablado de psicología y de todo el trabajo que se hace en ese ámbito. Lo que estamos intentando hacer también, por ejemplo, es cuántos de estos aspectos psicológicos permanecen estables. Esa propiedad psicológica, ¿no? Yo me siento propietario de todo lo que me rodea. O a lo mejor otra persona puede decir, no, yo soy antimaterialista, no soy propietario de nada. Entonces, en este sentido psicológico, hay características muy individuales, pero luego depende mucho también de la situación y por eso se pueden hacer intervenciones que puedan aumentarlo o disminuirlo. Así que en cualquier caso merece la pena comprobar esas diferencias individuales a nivel de las intervenciones. En cualquier caso, para cada una de las intervenciones hay que ver, ¿esto es algo que está pasando solo en este determinado contexto o es algo que va a permanecer estable en un individuo? Pensemos, por ejemplo, en la aversión al riesgo. Hubo un estudio que se llevó a cabo en relación con este tema y yo lo saco mucho a colación porque en el sector del financiero, las empresas muchas veces tienen que evaluar la tolerancia al riesgo que tienen sus clientes. Es decir, hasta qué punto un cliente puede aguantar ese riesgo o tiene aversión a él. Y al final, bueno, pues conducir una moto o tomar decisiones financieras a nivel de riesgo son contextos completamente diferentes. Así que en este sentido, sí, es muy importante cómo de estable es esto para poder medirlo. Muchísimas gracias. Yo he tenido el placer de conocer a Susan y a Stephen. Hemos hablado distintas veces y siento que vaya a preguntar a lo mejor cosas de lo que ya hemos hablado. Yo estoy casado con una persona con la que comparto mi vida profesional. Y me gustaría saber un poco más acerca de vuestra historia. Y también ver hasta qué punto compartís o os peleáis por aspectos profesionales. ¿Podéis contarnos un poco más en este sentido? No sé quién empieza. No sé hasta qué punto esto es una ventaja hablar de esto. En este caso, cuando hemos hablado antes de empezar y de no hacer parálisis por análisis, no sé si se aplicaría este contexto. Bueno, nosotros nos conocimos en Cornell cuando estábamos estudiando la licenciatura y luego hicimos nuestra tesis de máster juntos. Y bueno, creo que hemos aprendido cómo iba a ser nuestra relación, nuestro trabajo en grupo. La verdad es que hemos trabajado juntos muy bien. Nuestras carreras han sido bastante paralelas, he de decir. Pero hemos tenido alguna excepción y es que tuvimos que empezar nuestro MBA en la Universidad de Chicago y ahí empezó el tema de la toma de decisiones, de las que nos hablará uno de los ponentes más adelante. Y bueno, descubrí también ese ámbito de las ciencias del comportamiento, que era todo muy nuevo. Se estaba haciendo ya bastante trabajo en este sentido, pero no había demasiado. Por ejemplo, el libro de Nacho todavía no se había escrito. Así que yo me dirigí más bien en ese sentido. Steve se quedó un poco en la parte de la gestión y consultoría, pero bueno, en cualquier caso, luego en casa hablábamos de ello y al final hemos encontrado como ese aspecto en común, ¿no?
Han convergido estas pasiones. Sí, sí, lo has dicho perfecto. Esta es la segunda lección que comparto hoy, ¿no? Tienes razón. Bien, para nosotros, cuando empezamos a dividir un poco nuestras carreras, ¿no? Yo estaba más en la parte de consultoría, le hacía vídeos a mis hijos, ¿no? Este es vuestro padre, nos vemos por la mañana el viernes, ya que no voy a llegar a casa esta noche. Y me di cuenta de que esto no era muy sostenible para nosotros, nos separábamos, ¿no? Entonces conseguimos encontrar luego esas áreas que nos unían para trabajar en equipo. En algunos casos se solaparon, digamos, esas carreras, pero luego a la vez encontramos cada uno su lugar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir esto. Bien, vamos a ver si tenemos más preguntas. Hay una o dos preguntas más por parte de nuestro público y tenemos todavía un par de minutillos. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que han obtenido en la carrera de Ciencias del Comportamiento? ¿El que más os haya sorprendido? Pues no sé. No sé si se me ocurre uno ahora mismo. No sé, paso palabra. Iba a hablar de política, pero creo que mejor no me meto en este tema. Porque eso es un área que puede enfadar a algunos. A ver, el aprendizaje que más nos ha llamado la atención, más nos ha sorprendido. Yo creo que es un viaje, ¿no? Es toda una trayectoria. Yo no sabía que me iba a especializar. Yo me especialicé bastante tarde. Yo era un generalista. Trabajaba en muchos sectores, saltaba de una cosa a otra. Y yo ayudaba a empezar nuevas iniciativas. Eso me dedicaba. Así que cuando llegó el año 2019 con las ciencias del comportamiento, pensé, bueno, quizá podemos empezar algo en este sentido. Y uno de los aprendizajes más grandes es que yo no me di cuenta de que este era un movimiento que estaba empezando a impulsar, ¿no? Con el trabajo de Richard, con el libro de Un pequeño empujón, de Nudge. Así que diría que ha visto distintos segmentos de este espacio que han ido evolucionando de formas distintas y he ido aprendiendo a respetar estas áreas mucho más de lo que me esperaba. Así que diría que este sería mi aprendizaje, mi gran descubrimiento. Sí, yo creo que bueno, el mundo de la investigación siempre es sorprendente. Y hay veces que hay cosas que pienso que no van a funcionar y luego funcionan y viceversa. Pero a nivel de este ámbito, no me sorprende que haya evolucionado de la manera que lo ha hecho. Hay mucha gente muy motivada por este tema. Yo recuerdo cuando era un estudiante del MBA y veía, wow, la gente está estudiando este tema. Yo iba trabajando como ingeniera durante muchos años y me preguntaba por qué la gente tomaba las decisiones que tomaba. Creo que no me sorprende tanto, sino que más bien lo veía como un reto, una oportunidad. Es decir, cómo tomamos aquellos conocimientos derivados de las ciencias del comportamiento y cómo los usamos para mejorar nuestro mundo. Y es impresionante lo que hace Steve en ese sector, lo que hacéis todos vosotros. Es muy interesante ver cómo utilizáis lo que nosotros utilizamos, lo que nosotros creamos como académicos, y ver cómo se transfiere a situaciones particulares. Es interesante ver cómo lo que se investiga y lo que se descubre se aplica a problemas reales. Hay veces que los problemas reales son difíciles de publicar, ¿no? En nuestro ámbito académico, pero realmente este es el futuro, ¿no? Al final, nuestro objetivo es hacer que las cosas mejoren y a mí me sorprende ver cómo esto pues va mejorando y cómo se van aunando los distintos ámbitos. Muchas gracias. No sé si tenéis la información para responder a esto, pero bueno, yo le voy a preguntar. ¿Qué pensáis acerca de lo que está haciendo BBVA a la hora de aplicar las ciencias del comportamiento? La verdad es que no estoy muy familiarizado con esto.
solo a raíz de lo que he escuchado en la última mesa redonda, decir que parece que están haciendo un buen trabajo. ¿Quieres que haga una auditoría comportamental acerca de esto? Porque podría ser muy útil. Creo que tenemos alguna pregunta más. ¿Podríais darnos más ejemplos de cómo se puede identificar los sesgos relativos a individuos específicos y hablar de intervenciones en contexto? Sí, bueno, hemos hecho algo de trabajo en este sentido. Yo creo que al final lo que hay que hacer es sentarse un momento, medir los resultados y, por ejemplo, con la aversión a la pérdida, lo hicimos hace poco. ¿Tú lo has utilizado también en alguno de los proyectos? Utilizamos unas 10 preguntas que nos permiten valorar la aversión a la pérdida que puede tener una persona y en función de esto pues hacemos una medición y luego hay otros tipos de mediciones que utilizáis vosotros también. Sí, sí utilizamos, por ejemplo, bueno, 3 preguntas acerca de cómo prefieres recibir el pago de los impuestos ahora de esta manera o de esta otra forma. Es decir, preguntas para entender cómo reacciona una persona, también preguntas relativas a la sensibilidad ante el riesgo que tiene una persona. Les decimos, bueno, imagínate este escenario, que tienes un 30%, por ejemplo, menos dinero del esperado. ¿Qué es lo que harías? Lo que hacemos no es tanto tener una escala validada, sino utilizar estos principios para entender esos sesgos conductuales. Y por añadir algo, sé que hablamos de investigación cualitativa, pero desde el punto de vista cuantitativo, aquí es donde el machine learning, el aprendizaje automático, nos puede ayudar. En la literatura de marketing, Joe Glaston hizo un proyecto en el que utilizaba patrones de comportamientos a la hora de comprar e intentaba a raíz de esto determinar los sesgos que podían tener los consumidores. Creo que todavía no se sabe exactamente cómo hacerlo, pero podríamos tener un mundo en el que tuviéramos un montón de datos de todos los individuos con los que trabajamos y tener datos acerca de las decisiones que han ido tomando a lo largo de su vida en distintos ámbitos. Y a raíz de esto, intentar sacar patrones para determinar esos sesgos individuales. Por supuesto, esto requiere muchísimos datos y además datos personales. Muchas organizaciones tienen esto, pero se requieren métodos más estadísticos, más sofisticados que se están empezando a desarrollar ahora. Yo trabajo con un miembro de la facultad de la Universidad de Pensilvania. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos analizando publicaciones de redes sociales. Por ejemplo, leemos lo que ha publicado una persona en Reddit acerca de una decisión financiera y a raíz de todo esto intentamos individualizar patrones e intentamos segmentar a los individuos en función de las cosas de las que hablan. Como digo, esto es algo en lo que los modelos de lenguaje, los LLMs y el aprendizaje automático seguramente nos va a ayudar a recopilar todos estos datos. Muchísimas gracias. Creo que es la hora de irnos a comer y luego pues tendremos otra ponencia. Muchísimas gracias.